Arqueología espiritual de la nación. El mito de la patria liberada. Cortina nueva. Feli, tenés cortina, tenés artística. Nueva. Yo estaba muy ofendido porque era el único que no tenía artística. Lo hablé, presenté mi renuncia, puse mi renuncia sobre la mesa, empezamos a negociar y lo logré. Conseguí tener mi artística, así que estoy muy feliz, quiero agradecerlo también. Pero bueno, hoy se viene una columna especial por la fecha en la que estamos, ¿no? Que ayer fue 2 de abril, un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. Se homenajea a los caídos en Malvinas, a los excombatientes fundamentalmente. Pero bueno, habíamos quedado de la columna anterior, hoy me traje machete. También estoy contento porque es un paso más en el nivel de organización, así que seguimos sumando. Y que sea analógico. La columna anterior, por si no se acuerdan, estábamos hablando de los gauchos y la pampa. Entonces, si uno dice gaucho y Malvina, automáticamente conecta y dice Antonio el Gaucho Rivero. Entonces, quería hablar un poco de Antonio el Gaucho Rivero. Primero porque es la condensación semántica de esos dos puntos, pero también porque es un poco... En esta columna nos vamos a encargar, o la intención va a ser de buscar mitos de la Argentina, buscar historias míticas que van configurando y que se van repitiendo como eco hasta llegar a consecuencias que son muy importantes, que tienen volumen político, histórico, de muchísima densidad, pero que en algún momento dan inicio. Y yo creo que el mito inicial es el del gaucho Antonio Rivero. Hablando muy poquito de él nace en Continente, de hecho nace en Entre Ríos, es entrerriano, así que eso. Ahí tenemos otra cosa más. Aunque no hay muchos datos, se cree que nace en Concepción del Uruguay y se traslada a la isla, así como Aguante nuestra querida Blondie. Aguante Concepción del Uruguay, que sabemos que hay gente que nos escucha allá, así que un beso grande. Y se traslada a las islas bajo las órdenes de Luis Bernet, que por entonces era el gobernador argentino de una patria naciente sobre las islas. Y guarden el nombre de Luis Bernet porque me gustaría retomarlo después. Luis Bernet, anoten. Pero bueno, hay un caso que da inicio a la rebelión del Gaucho Rivero, que es justamente cuando Luis Bernet se opone a la cacería que estaban haciendo los yanquis, los barcos estadounidenses, de los lobos marinos que estaban en las islas. Tenían una práctica de pesca indiscriminada y entonces Luis Bernet dice: se terminó. Ahora la nación tiene derecho sobre estas tierras, tiene derecho sobre sus recursos y por lo tanto va a controlar la pesca. Los estadounidenses le dicen: las bolas, a mí no me controla nadie. Y Luis Bernet dice: yo te controlo. Y entonces captura a un barco de Estados Unidos, un barco pesquero, y toda la tripulación la manda a ser juzgada a Buenos Aires. Frente a eso, Estados Unidos responde y prende fuego, empieza a prender fuego a las casas, empieza a asustar a la población, amenazando, diciendo que va a venir y van a matar a todos. Mucha gente se va de la isla. En ese momento, Luis Bernet viaja a Continente para resolver la cuestión política y en ese interín, otro imperio, que es el Imperio Británico, llega a las islas y se apodera. En el año 1833, hasta el día de hoy, que se apodera ilegítimamente. Pero no fue tan sencillo el apoderamiento que hacen los ingleses de las islas, porque hay una serie de gauchos que resisten a esa invasión, comandados por este gaucho que es Antonio el Gaucho Rivero, que además en Paraná tiene un barrio. Sí. Es uno de los pocos lugares donde se lo reivindica, porque tiene este carácter que lo conforma en su carácter mítico, pero que es un poco prócer y un poco plebeyo, un poco rebelde. Entonces como que eso a mí me gusta más todavía, le da otro condimento. Pero bueno, él con un grupo de gauchos se le plantan a la corona británica y los expulsan de las islas, izan una bandera argentina donde habían izado la bandera británica y recupera el control de las islas. Por supuesto, después vienen los ingleses, lo toman prisionero y lo llevan a Londres para ser juzgado.
Pero ¿qué pasa? La corona británica que los estaba juzgando decide que no puede juzgarlo porque las Malvinas no son territorio británico. La propia corona británica, el propio juez británico decide que no tiene jurisdicción en las islas y por lo tanto lo dejan libre y lo mandan de nuevo a Buenos Aires. Ojo ahí. Ojo ahí, porque Ojo. es un antecedente jurídico importante. Y bueno, lo cierto es que él no es reivindicado, el Gaucho Rivero no es reivindicado históricamente como corresponde, pero sí surge el mito de sacar a los ingleses de la rebelión para echar a los ingleses. Una de las reivindicaciones más importantes que él tiene es cuando en el Operativo Cóndor, en 1966, más de 130 años después, Dardo Cabo y María Cristina Berrier toman un avión, que es el primer avión tomado de la historia, llegan a las Islas Malvinas. Esto no sé si es un hecho para estar orgulloso, pero es interesante. Sí, Llegan a es para estar por orgulloso. supuesto. Sí. Argentina está en la casa, dicen. Llegan a las islas, dicen Argentina está en la casa y sale el pabellón nacional y al puerto Stanley, que es el puerto británico, le cambian el nombre y le ponen Puerto Rivero. Claro, Rivero. Totalmente. Pronuncia eso, inglés. Exactamente. Así con muchísimas... No lo vas a entender con tu No lo cabecita. entenderías. Con muchísimas R, cosa de que les cueste mucho. Se instala el Puerto Rivero. Bueno, después todos sabemos cómo sigue esa historia, pero ahí hay una reivindicación que es importante. Ay, perdón. Sí, dale. ¿Puedo decir algo? Sí. Que me di cuenta que como todavía estamos lejos de recuperar las Malvinas, Sí. pero por ahí lo que podemos hacer es sacar una línea de termos Rivero. Contra la Stanley, ¿entendés? Claro. Me gusta, Es buena, me es gusta, buena. No lo roben. Sí, no lo roben, porque esto está saliendo Hay que en vivo. patentar ya Tenemos mismo. que patentarlo, patente pendiente. Bueno, a mí en realidad nosotros siempre usamos esta columna para hablar algo de la política actual, pero no tan actual, sino como en términos un poquito más complejos, un poquito más abstractos, pero que sigan siendo en clave de la cual nosotros podamos pensar la política. Y el primero que estábamos pensando va en sintonía con lo que habíamos planteado en la columna anterior, que tiene que ver con la dimensión espacial de la política. Es un poco donde la geometría y la política se encuentran porque es la hora de pensar el espacio y cuáles son las reglas del espacio y sobre todo los espacios que están negados. La vez pasada hablábamos de que la Pampa es un gran territorio negado donde el latifundio, por ejemplo, no forma parte de la historia argentina, no está declarado. Hay gente acá que piensa, en Argentina hay gente que piensa que no hay latifundio, está negado. En realidad la propiedad de la tierra y la distribución de la tierra son un gran lado oscuro del espacio. Pero hay otro lado oscuro que me interesa traer, que es el mar argentino. Nosotros, Argentina es uno de los países con más costa marítima del mundo, tiene casi 5.000 kilómetros de costa marítima solo en la parte territorial, solo en la parte continental, Una guasada. que es muchísimo, Sí. y que además nosotros no la tenemos incorporada, como que pensamos el mar como ir a la playa, el mar es Mar del Plata, no hay como una idea muy clara. Por ahí la gente más del sur sí tiene esa idea de mar argentino como parado frente al horizonte y abierto a la inmensidad, pero lo cierto es que es un hábitat muy complejo, muy rico en términos ambientales, en términos de bienes comunes, en un montón de temas. Es tan rico y tan complejo como lo son las Malvinas y por eso es tan interesante volver sobre ellos. Pero también hay una cosa que es que cuando se piensa el espacio así, no es un espacio fijo, sino que es un espacio que depende de la praxis y por lo tanto es un espacio que se extiende, ¿no? Esta idea de la Tal vez Argentina en su nos extensión. cueste pensar el mar como territorio por esto de lo sumergible, ¿no? Pues asociamos mucho el concepto territorial de las cosas a algo, a tierra, a literalmente tierra. Y a veces está bueno pensar en otros estados. Es que realmente sí, Claro. o sea, si nosotros pudiéramos pensar, por ejemplo, que la riqueza de la Pampa es lo que está debajo del suelo, pero nosotros ese debajo del suelo nos queda como muy oscuro, como si no pudiéramos verlo porque son nutrientes, porque hay una vida que no podemos captar. En el mar esa vida es más transparente. Si nosotros lo pensamos y decimos, bueno,
toda esa profundidad está llena de vida, es vida argentina, digamos, es vida territorial, es vida que nos hace a nosotros también y que nos modifica. Pampa azul le dicen. Exactamente, ahí vamos a ir. Quería decir solamente que lo de la extensión no es fija, sino que depende de la praxis, y un ejemplo de esto es que cuando en la Guerra de Malvinas en 1982 lo que estaba en disputa eran 11.000 kilómetros cuadrados, que eran la superficie de las islas. Y hoy la disputa es más de 1 millón de kilómetros cuadrados, porque ya se disputa toda la costa alrededor de las islas, a las islas periferias y parte de la Antártida, que es eso lo que en la línea de la segunda llave. La primera llave, entonces, dijimos, es pensar el espacio. ¿Vos querías decir algo? No, pensaba en esta expansión, digo, de la disputa, que también es ahí donde encontramos mucho de la explicación de por qué el interés tan fuerte de Inglaterra para con las Islas Malvinas, ¿no? Me parece que ahí también encontramos mucho de por qué sigue tan vigente este conflicto, además de, obviamente, por la soberanía de la tierra. Bueno, también hay muchos intereses, muchos recursos ahí para explotar que están en juego, ¿no? Absolutamente, y además, por supuesto que es un enclave... Es muy politizado. Es muy politizado. Muy politizado. Muy politizado, pero por supuesto que es un enclave colonial que no tiene ningún sentido que exista, que está a 13.000 kilómetros de Inglaterra y que es una de las colonias que queda todavía existiendo en el mundo y que se mantiene por su carácter estratégico a nivel posición, a nivel recursos, a nivel de control del área. Pero me interesaba retomar eso de la Pampa Azul, que es básicamente eso, la idea de pensar, bueno, la riqueza de la Pampa, pero en el mar. Y además, hace unos años que Argentina se declaró bicontinental y que se inauguró un nuevo mapa donde incluye toda la extensión bicontinental, que va, ya no es más de Ushuaia a La Quiaca, sino que ahora es de La Quiaca hasta el Polo Sur. Y de hecho yo una vez estuve en Córdoba y me saqué una foto en un lugar que decía este es el centro exacto de la Argentina. Y ya no es más así. Ya el centro geográfico de la Argentina no está más ubicado en Córdoba, sino que está en Tierra del Fuego. Wow. Ajá. Wow. Y eso hace, claro, que nosotros tengamos que pensar otro centro. Entonces, si pensamos otro centro en el espacio, estamos pensando otro equilibrio. Y si pensamos equilibrio, espacio, el concepto que nos está faltando es el de fuerza, que es la idea de soberanía. La soberanía es la política, pero con la dimensión de la fuerza adentro, de la correlación de fuerza. Nosotros, cuando discutimos política, podemos discutir ideas, podemos discutir proyectos, hacer aventuras abstractas tomando un café, pero si no tenés en cuenta la dimensión real de la relación de fuerzas, no está discutiendo cosas en serio. Y la soberanía es discutir la fuerza material. Por eso les dije que se acuerden lo de Luis Bernet, porque él intenta capturar a la tripulación, las manda, efectivamente de acuerdo a lo que decía la ley, y sin embargo Estados Unidos aprovechó esa fuerza que tenía y después Inglaterra utilizó la fuerza y hasta el día de hoy la sigue utilizando para ocupar ilegalmente las islas. Pero además hay todo un uso del mar argentino que nosotros no estamos pudiendo hacer porque no tenemos la fuerza. No sé si están al tanto de algo que se llama la Milla 201, que es una especie de ciudad flotante donde hay muchísimos buques pesqueros que están en la Milla 201. Hasta la Milla 200 es mar argentino y corre la legislación argentina. Pero en la Milla 201 es agua internacional y entonces se puede hacer cualquier práctica pesquera por más depredadora que sea, y de hecho es terrible lo que pasa ahí. Total. Y yo la he visto, porque a veces se ve desde la costa, es como si fuera una ciudad que está del lado de la costa, o sea, metida en el medio del mar. Y lo cierto es que ahí ellos apagan las luces, los radares, y pasan a territorio nacional y no hay fuerza de control para garantizar que eso no ocurra. Frente a eso hay otras propuestas que son muy interesantes, y con esto ya termino, que es por ejemplo la del CECIM de La Plata, que es el Centro de Excombatientes de Malvinas de acá de La Plata. Tiene una propuesta de pesca social y lo que dice es, con la cantidad de pesca que se produce en la Argentina podría comer un montón de gente. De hecho,
toneladas y toneladas que se descartan y que se tiran podrían ser incorporadas a la dieta de los argentinos y las argentinas, y con eso tener proteína de calidad, tener alimentación más sana, tener lugares más piola de los cuales nutrirse, que no sea la mayoría de basura o de alimentos contaminados que llegan sobre todo a los sectores más vulnerables. Entonces, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de esa fuerza también hasta en la fuerza más pequeña, que es la fuerza de crear músculo, crear tejido vital, la fuerza de los nutrientes que nos nutren. Que no toda la riqueza de la patria sirva para generar soja para que otros se nutran, sino que podamos nosotros también tener cuerpos nutridos y fuertes a partir de la riqueza de la patria. Estás hablando de que haya gauchos marítimos. Es exactamente esa la propuesta. De gauchos en la Pampa Azul. Absolutamente. Exactamente eso es. Gauchos y sirenas. Gauchos sirenas. Vestidos de sirenas. Esa es. Fundamentalmente es eso. La lucha por la soberanía es fundamentalmente que de todas las fuerzas que están en juego, la que domine sea la que nosotros podemos organizar, que es la política. Por eso la importancia de la soberanía política por sobre las demás luchas soberanas. Pero, eso. Yo iba a decir impresionante. No, y que también me parece que esto está muy relacionado, por lo menos me traía, cómo está tan presente la discusión por Malvinas en Argentina. El reclamo fuerte de soberanía, pero además una cosa casi unificada, ¿no? A excepción del presidente y la vicepresidenta actual, de que las Malvinas son argentinas. Y también creo que parte de esa construcción, esa disputa, tiene que ver con esa discusión más cultural, ¿no? De que todo un pueblo está reclamando por la soberanía de Malvinas y que las Malvinas son argentinas, y que me parece que eso también tiene una potencia y una fortaleza, que combate, ¿no? De alguna manera contra esos intereses por los cuales Malvinas siguen hoy en manos británicas, ¿no? Incluso es una cláusula constitucional. Aunque la llevemos en la sangre y haya 3 millones de personas recibiendo la escaloneta cantando por los pibes y las pibas de Malvinas, también saber que tiene jerarquía constitucional la lucha y el reclamo y el no olvidar. Zarpado. Me parece que tiene más vigencia que nunca, ¿no? Eso, creo que por supuesto, sí. Y jugar, a nosotros nos gusta la idea de los mitos como mito de origen, como buscar esto, sí. Pero quiero hacer solamente la aclaración de que un mito no es una mentira, todo lo contrario, es una verdad que la gente lleva consigo como eco tras generación, hasta que un día efectivamente se logra la liberación y se logra la recuperación de Malvinas. Por eso desde este humildísimo espacio va nuestro homenaje, por supuesto, a los excombatientes, a las excombatientes, a todos quienes formaron parte y a toda una generación que fue tan afectada por esta guerra y por esta causa.